como lo habíamos anunciado, tenemos la segunda parte de la encuesta de Red Más Noticias, Caracol Radio y Cifras y Conceptos, que entre otros temas indaga por la gestión del presidente Juan Manuel Santos y cómo ven los colombianos a los ministros. Por esa razón nos acompañan hoy nuevamente en el estudio el doctor Rodrigo Pombo, abogado y politólogo. Bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo. Nos acompaña César Caballero, el gerente de Cifras y Conceptos, mejor dicho, el de los números. Doctor Caballero, buenas noches. Muchas gracias. Y hoy tenemos al doctor Camilo Granada, que no lo veíamos desde las elecciones presidenciales. Bienvenido. Camila, muchas gracias por tenerme y feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Bueno, pues empecemos en materia de una vez. Veamos cómo perciben los encuestados la gestión del presidente Juan Manuel Santos. Califica el desempeño del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante el último año en los siguientes aspectos. Mejorar las relaciones internacionales, 50%. Promover la educación, 40%. Mejorar infraestructura, 37%. Preservar las áreas de conservación, 34%. Disminuir el desempleo, 33%. Proteger los recursos hídricos, 31%. Combatir la guerrilla, 30%. Reducir la pobreza, 30%. Incrementar el nivel de justicia, 29%. Combatir la delincuencia común, 29%. Mejorar los servicios de salud, 29%. Disminuir la corrupción, 26%. Y antes de entrar en materia precisamente sobre cada una de las mediciones, quiero preguntarle por la estrategia y la metodología al doctor César Caballero, porque viendo, digamos, que los resultados sociodemográficos, vemos que se encuestan al 46% de mujeres y a 54% de los hombres, que así está conformado el grupo de encuestados. ¿Por qué razón se encuestó, doctor Caballero, más hombres que mujeres, si finalmente en Colombia hay más mujeres que hombres? El resultado es un resultado endógeno de la encuesta. Los votantes, que son a los que nosotros cogemos, son más hombres que mujeres. Hay más mujeres en Colombia, más mujeres que mayores de 18, el 52% son mujeres y el 48% son hombres, pero cuando uno mira quiénes votan efectivamente, que es a quienes representa esta encuesta está representándose a los votantes, y entre los votantes hay una mayoría de hombres y una minoría de mujeres. Las mujeres no están votando tanto como los hombres. Ah, buen dato, Mauricio. Doctor Camilo Granada, yendo al contenido de la encuesta, dos cosas que me llaman la atención en primera instancia. De 12 temas que se le preguntan a los encuestados su opinión de cómo los ha manejado el presidente Santos, hay 10 en los cuales mejora la percepción frente al año anterior. ¿Usted qué opina de eso? No, es interesante eso. Creo que el punto del año pasado estaba en el momento más bajo del gobierno nacional, con las crisis de los paros agrarios, con los temas de salud, con múltiples temas muy complicados, y estaba en el peor momento, en el peor bache de popularidad y de confianza del presidente de la República. Valga la pena notar que efectivamente entre los dos que usted señala que no han progresado, son dos importantes, son el tema de corrupción y el tema de salud. Y por último hay uno en el cual la recuperación es demasiado leve, que es el tema de seguridad, como seguramente lo veremos más adelante, en cuáles son las preocupaciones de los colombianos. Y doctor Rodrigo Pombo, no obstante que hay mejoría en 10 de los 12 temas, salvo 2 de esos 12, que son las relaciones internacionales y educación, que las calificaciones son buenas, el resto va de 30% hacia abajo. ¿Usted le parece que eso es normal para el inicio de un segundo mandato o es algo que ya está mostrando ciertas grietas? No, yo creo que sí se evidencia un desgaste en comparación con los 2 primeros años de gobierno del presidente Santos. Y ese dato, que no está reflejado acá y no tiene por qué estarlo, a mi juicio me parece supremamente importante, porque evidentemente en el 2014 hay una mejoría, salvo en estos 2 temas de salud y corrupción, en los temas fundamentales, como por ejemplo el de la educación después de las pruebas PISA, o por ejemplo el de tema Nicaragua, a la gente como que ya se le está olvidando según estos resultados. Pero en comparación con hace casi 4 años, los 2 primeros años del presidente Santos, las cosas no han mejorado como deberían estar mejorando. Doctor César Caballero, yo no lo voy a poner a usted en el brete de opinar sobre temas específicos, porque usted es el técnico, usted es el encuestador. Sin embargo, usted sí nos puede decir grosso modo la evolución del presidente Santos, en el sentido que decía Rodrigo Pombo, frente a 2 años atrás, 1 año atrás. ¿Usted cómo la está viendo en términos generales? En términos generales, el presidente arranca muy bien, el arranque es realmente impresionante, le va muy bien hasta el 2012. Yo siento que, y la encuesta lo que muestra, nosotros hacemos mediciones trimestrales, aquí estamos comparando octubre, es que su mayor momento de crisis comienza con el tema de la reforma de la justicia, los paros, y ahí empieza su debacle frente a la opinión pública.
Y luego, cuando en segunda vuelta él decide tomar el tema de paz y centrarse en eso, vuelve a ascender. Y de alguna manera la opinión pública le está diciendo, tiene un margen de maniobra, pero es un margen de maniobra menor que el que le habían entregado en el primer mandato. Yo en eso coincido con el doctor. Brevísimo, Camilo Granado. La verdad es que este no es el primer año del gobierno Santos, es el quinto. Y Claro. eso, el desgaste es inevitable. Entonces, por eso se recupera frente al año horrible del 2013, pero obviamente no llega a los momentos donde realmente estaba en su primera fase de luna de miel. Ya hablamos del presidente Santos y ahora miremos cómo le está yendo a sus ministros. ¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable de los siguientes ministros? María Ángela Holguín, Min Relaciones Exteriores. Favorable, 35%. Desfavorable, 29%. No la conoce, 36%. Gina Parodi, Mineducación. Favorable, 34%. Desfavorable, 35%. No la conoce, 31%. Juan Carlos Pinzón, Mindefensa. Favorable, 33%. Desfavorable, 30%. No lo conoce, 37%. Luis Eduardo Garzón, Mintrabajo. Favorable, 31%. Desfavorable, 32%. No lo conoce, 37%. Alejandro Gaviria, Minsalud. Favorable, 22%. Desfavorable, 34%. No lo conoce, 44%. Juan Fernando Cristo, Mininterior. Favorable, 21%. Desfavorable, 29%. No lo conoce, 50%. Yesid Reyes, Minjusticia. Favorable, 18%. Desfavorable, 27%. No lo conoce, 55%. Mariana Garcés, Mincultura. Favorable, 17%. Desfavorable, 23%. No la conoce, 60%. Luis Felipe Henao, Minvivienda. Favorable, 16%. Desfavorable, 23%. No lo conoce, 61%. Mauricio Cárdenas, Minhacienda. Favorable, 15%. Desfavorable, 28%. No lo conoce, 57%. Aurelio Iragorri, Minagricultura. Favorable, 13%. Desfavorable, 24%. No lo conoce, 62%. Diego Molano, Mintelecomunicaciones. Favorable, 13%. Desfavorable, 22%. No lo conoce, 65%. Gabriel Vallejo, Min Medio Ambiente. Favorable, 13%. Desfavorable, 22%. No lo conoce, 65%. Cecilia Álvarez, Mincomercio Exterior. Favorable, 12%. Desfavorable, 24%. No la conoce, 64%. Natalia Abello, Mintransporte. Favorable, 11%. Desfavorable, 26%. No la conoce, 63%. Tomás González, Minminas y Energía. Favorable, 10%. Desfavorable, 22%. No lo conoce, 68%. Y empezamos entonces a discutir lo que pasa con los ministros. Y quiero preguntarle a usted, doctor Caballero, sobre la primera, sobre María Ángela Holguín. Porque si bien pues no sale tan mal, esto no se midió cuando estaba sucediendo lo de Panamá, cuando sucedió lo de Ecuador y mientras lo que estaba pasando con Venezuela, que fue hace pocas semanas, si no la semana pasada. ¿Esta encuesta cuándo se hizo específicamente? Se hizo entre el 22 y el 25 de octubre. O sea, ¿alcanzó a medir la relación con Panamá? Sí, alcanza a mirarlo. El caso de la canciller, ella llegó a tener imagen de favorabilidad de casi el 50%. Se ha desgastado, básicamente por el tema de la Haya, la ha desgastado mucho, pero aún así es la ministra con mayor imagen positiva y mayor reconocimiento. Doctor Rodrigo Pombo, una cosa que es obvia es que la gente no conoce a los ministros, es decir, salvo 5 miembros del gabinete, a todos los demás, más de la mitad de la gente no tiene ni idea quiénes son. Eso es muy llamativo. Pero el palo de esta encuesta, a mi juicio, es Gina Parodi. Gina Parodi hace 2 meses era directora del SENA, que la mayor parte de la gente pues no tendría por qué conocerla, y está rankeada en segundo lugar en reconocimiento. ¿Usted qué opina de eso? Es que a Gina Parodi no la hace el cargo, ella hace al cargo. Gina Parodi fue representante, fue senadora, es una política muy activa, es líder de su generación, es una mujer brillante, etcétera, etcétera, que ahora es ministra de Educación, pero hubiera podido ejercer cualquier otro cargo. Lo que es, a mi juicio, bastante indicativo de esta encuesta es que funcionarios de altísimo nivel, como la exministra de Transporte, la doctora Cecilia Álvarez, que hoy es ministra de Comercio, como el ministro de Hacienda, el que maneja la plata y sale todos los días, desafortunadamente con reformas tributarias, saliendo por los medios de comunicación, tiene un 57% de desconocimiento en la gente. Como el ministro de Vivienda, que regaló 100.000 viviendas gratis, nadie lo conoce. Eso me parece diciente por esto, porque si en algo coincidimos todos,
es que lo que le ha faltado al presidente Santos y a su gobierno es la falta de comunicación efectiva con la gente, que se pueda comunicar mejor con la gente. Y sus ministros están cayendo en el mismo pecado porque los que llevan mucho tiempo en grandes carteras no los conocen. Camilo, aquí vemos el tema de Juan Carlos Pinzón y es que el ministro que más duro le ha dado el proceso de paz y ha sido el palo en la rueda para muchos en lo que está pasando en La Habana. ¿Por qué le va tan bien? Una imagen favorable del 33%. Sí, valga la verdad, Juan Pablo, decir que es el único, además de la ministra de Relaciones Exteriores que estamos hablando hace un instante, que tiene más imagen favorable que desfavorable, de todos los ministros. Entonces es un punto muy válido. Yo creo que la gente ve en el ministro de Defensa una firmeza, una capacidad de liderazgo en las fuerzas y finalmente la sensación de que de todos modos se requiere algo de talante para enfrentar el tema de la guerrilla, aunque la gente sigue apoyando el proceso de paz y lo vamos a ver más adelante seguramente, la gente sí espera algo de firmeza y el ministro Pinzón representa eso. Yo creo que es ese y es finalmente el que menos se ha desgastado siendo también ministro desde hace 3 años por lo menos. Doctor Caballero, quiero preguntarle sobre la evolución de los ministros, porque aquí vemos básicamente pues lo favorable, desfavorable y si no lo conocen actualmente. Pero usted que ha hecho todas las encuestas durante los últimos años, ¿quién ha mejorado y quién realmente pues ha desmejorado durante su gestión? Quien ha mejorado claramente es Juan Carlos Pinzón. Era una persona que venía de ser secretario general de Presidencia, que la opinión pública no conoce, lo nombran ministro durante mucho tiempo, nadie lo reconocía. Y yo creo que él ha mostrado consistencia en posiciones y es uno de los ministros que claramente ha mejorado. Gina Parodi y Lucho Garzón, que son figuras que habíamos medido antes, son figuras que tienen peso político propio y llegan y le aportan el cargo. María Ángela Holguín se ha mantenido, tuvo épocas mejores, este es un buen momento de ella, pero tuvo épocas mejores. Mauricio Cárdenas le pasó lo siguiente, su margen de conocimiento es casi el mismo, pero le cambió la relación entre el positivo y el negativo. O sea, él no es que lo conozca hoy más gente. Lo que pasa es que por el tema de reforma tributaria está asumiendo un desgaste y un negativo porque a la gente no le gusta que le hablen de reforma tributaria. Pero en el caso de Cárdenas lo que está pasando es eso. Okay. Lo conoce la misma gente, pero antes lo querían más porque no hablaba de reforma tributaria. Ahora que está hablando de reforma tributaria lo quieren menos. Pues otro de los temas que indagó la encuesta tiene que ver con el tipo de violencia que más afecta a los colombianos. Veamos. Desde su punto de vista, ¿qué tipo de violencia le preocupa más? Octubre de 2014. La de la delincuencia en las calles, 40%. La de las guerrillas, 15%. La de las bandas criminales emergentes, BACRIM, 10%. La intrafamiliar, 13%. La violencia contra las mujeres, 8%. La de los narcotraficantes, 5%. Otro tipo de violencia, 5%. La de los paramilitares, 3%. No sabe, no responde, 1%. Sobre los tipos de violencia, doctor Caballero, vuelvo con usted rápido sobre la metodología. ¿Siempre se miden exactamente los mismos tipos de violencia o acá hay algún tipo de indicador nuevo? Nosotros siempre hacemos, eso es una pregunta cerrada, pero siempre hay otros. Y le voy a dar un ejemplo. Nosotros en las primeras mediciones en el 2011 no habíamos involucrado el tema de violencia contra las mujeres. Y en el otros, que la gente va diciendo espontáneamente, empezó a aparecer. Y a partir de eso lo empezamos a colocar. Entonces, digamos que si bien es siempre como el mismo set de preguntas, tenemos la opción de ir colocando otros temas y algunos irán desapareciendo. Uno de los que está desapareciendo, que en el 2011 era el 11-12% y que hoy ya no es sino el 3%, es el de los paramilitares. Doctor Camilo Granada, póngase el sombrero de estratega político. Y resulta que este gobierno se le está jugando toda por una paz con la guerrilla. Y esa paz o esa violencia le preocupa a la gente solo en un 15%, pero al 40% le preocupa la delincuencia común. ¿Usted como estratega político le diría al gobierno, hey, pilas o qué? Sí, por supuesto. Es un tema que es fundamental y que el gobierno debe prestarle atención. Y ese es un tema además que está vinculado con el posconflicto, porque efectivamente lo que le preocupa a la gente es qué va a pasar después de la desmovilización de la guerrilla, si eso va a alimentar las BACRIM y otras formas de delincuencia. Entonces, el tema de violencia y de inseguridad ciudadana es crítico y lo vemos con los temas de los atracos, el tema de los robos celulares. Ese tipo de violencia es lo que más le preocupa a los temas. Punto final sobre el tema de la violencia de las guerrillas. Eso demuestra que la crítica al gobierno, que es que el país está viendo un recrudecimiento de la violencia guerrillera y del terrorismo de las FARC, no lo está percibiendo la gente. Sí. Doctor Pombo, el presidente Santos le apostó mucho al tema de desbaratar o de desarticular el tema de las ollas en las capitales.
¿Le ha funcionado eso a Santos? En Bogotá no le funcionó al parecer, pero si hay otras ciudades a intentar hacer lo mismo, ¿le ha funcionado eso al presidente Santos? Creo que no, pero no es culpa del gobierno, la verdad sea dicha, porque constitucionalmente la seguridad citadina está en cabeza de los alcaldes. Y esa fue la encuesta que revisamos precisamente ayer. Si en algo se rajaron todos los alcaldes, fue en seguridad y movilidad y algo en infraestructura, pero sobre todo en seguridad. Sí. Pero yo quisiera anotar una cosa sobre esto que me parece trascendental, digamos histórico, y es que si uno suma la violencia contra las mujeres, la preocupación de la violencia contra las mujeres y la de la intrafamiliar, supera guerrilla y narcotráfico y paramilitares. Y me parece que eso como sociedad nos debe regocijar mucho, porque es una, como yo lo leo, es una forma mucho o preocupar de la descomposición familiar. Porque ya estamos poniendo el reflector en unos problemas a mi juicio mucho más trascendentales, en que no le peguen a las niñas, a las mujeres, a las esposas, que no le quemen con la plancha al niñito porque se rajó en el colegio. Eso me parece a mí mucho más trascendental en este estado, digamos, en esta época de nuestra historia, que la guerrilla, las bacrimi y los narcotraficantes. Bueno, hay un tema en esta encuesta sobre el que les quiero preguntar en 10 segundos a cada uno su opinión. No lo vamos a ver en la pantalla. Se le preguntó a la gente cuánto tiempo debe durar la negociación con la guerrilla y había distintas opciones, 6 meses o menos de 6 meses, hasta un año, y una opción que decía el tiempo necesario. Sorpréndanse ustedes, ganó el tiempo necesario con 43%. Y todos pensamos que esto era pues, de un gobierno y no más. ¿Usted qué opina, doctor Camilo Granada, en primer lugar, y después el doctor Pombo, de que la gente diga lo que tome? Yo creo que esa es la buena aproximación al tema. Y creo que efectivamente, finalmente, el proceso de paz ha ganado algo de confianza, algo de aceptabilidad. Y entonces la gente dice, bueno, se va a hacer que se haga el tiempo que sea necesario. No nos pongamos fechas perentorias ni límites mortales, porque eso no es lo que ayuda a la paz. Doctor Rodrigo Pombo, ¿un próximo gobierno es capaz de sacar adelante este proceso? ¿Esto no debería terminar en este gobierno? Yo creo que el mensaje de la gente es, ya que estamos en esta, juguémoslas, estén tranquilos, no los vamos a presionar desde la sociedad civil, pero en lo que no ceden, porque hay que combinarlo con el otro factor es nunca impunidad. Nunca impunidad, en eso hemos sido los colombianos reiterativos, sistemáticos, coherentes, consecuentes. Lo dice también esta encuesta, doctor Camilo. Lo que dicen, como yo lo leo es, hágale tranquilo, tómese su tiempo, pero hágalo bien. Muy bien. Pues a todos muchísimas gracias por haber venido. Este es ya el segundo análisis de la primera encuesta de cifras y conceptos, Caracol Radio y Red Más Noticias. A todos gracias. Muchas gracias. La siguiente es la ficha técnica de esta encuesta de Red Más Noticias, Caracol Radio y Cifras y Conceptos. Good.